Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy al otro lado de las cámaras a Sergio Gil, que es el marido de Evelyn Laus. Él es malagueño, no está en este programa, pero ella es holandesa, pero la historia va de los dos. Entonces, bueno, sin más demora, ¿qué tal estás, Sergio? Qué alegría tenerte con nosotros. Pues bueno, antes de nada, muy bien y muy agradecido por la invitación, que es un placer poder estar aquí y dar testimonio de Cristo y de su Iglesia, por supuesto. Pues eso, es que va a ser un testimonio muy interesante y muy diferente, porque quien hoy nos da testimonio de Cristo y de su Iglesia, resulta que pertenecía a otra iglesia. Entonces él mismo, de su mano, vamos a andar el camino y nos va a contar un poquito resumido, para que nos dé tiempo a todo lo que tenemos que hablar, su historia de cómo preséntanos a tu matrimonio, que tiene tu matrimonio de especial y eso, cómo comienza vuestra vida juntos. Pues bueno, yo lo resumiría diciendo que nuestro matrimonio es especial porque Dios es el autor de nuestra historia. Es lo esencial, ¿no? Es decir, yo siendo malagueño y Evelyn, mi esposa, holandesa, Dios tuvo que hacer en el mejor sentido malabarismos para que pudiéramos conocernos cuando nos conocimos y dónde nos conocimos. Es decir, yo nací a finales de los 70, de hecho sí, fui bautizado en la Iglesia Católica, pero ya mis padres por diferentes razones comenzaron a educarme en la fe evangélica, porque por algunos familiares y demás comenzamos a visitar en Málaga una iglesia evangélica, ¿no? Y bueno, y tengo que reconocer que tanto mi esposa como yo tenemos muy buenos recuerdos de lo que fue nuestra educación como evangélicos, porque aunque no nos conocimos hasta el 2002, Dios ya estaba pues obrando en nuestra vida para después unirnos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que digo es que tengo un buen recuerdo de mi infancia, y Evelyn también, de que nos enseñaron al menos pues lo que es esencial, es decir, el amor a Cristo, el amor a las Escrituras, a la Biblia, y un sentir de que éramos pecadores y que necesitábamos a Cristo como Salvador. Y muchas cosas ocurrieron hasta que Evelyn y yo nos conocimos hasta en el 2002, ¿no? Pero bueno, no sé si estoy dando un salto demasiado rápido o si querías preguntarme algo antes, ¿no? De No, llegar ahí, ¿no? que tu vida, bueno, tu vida antes, se está diciendo como un rasgo muy importante que eras evangélico. Sí, Entonces, eso, os encontráis, ella también era protestante, me imagino, ¿no? sí, Os sí, encontráis en la iglesia y entonces, pero es algo muy importante para vosotros, ¿no? Porque, sí. Bueno, sí. de hecho, muy importante, tengo que decir, porque lo que suelo relatar siempre como lo que fue mi primera conversión, año 97-98, a mis 19 años, yo tenía un vacío existencial muy grande, un sentir profundo, como te decía, de que yo era un gran pecador, ya en un sentido, pues ya estaba separado de la iglesia evangélica, saliendo con amigos, entre comillas, viviendo una vida desordenada, repitiendo cursos en bachillerato, etcétera. Entonces llegó un momento en el que el Señor me abrió los ojos a lo que era mi propio pecado y su amor infinito, ¿no? Entonces entendí, gracias a una predicación que recuerdo muy bien aún, de un pastor en Málaga, predicando de las palabras maravillosas de Cristo, ¿no? Y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces yo encontré en Cristo pues la salvación, la vida eterna, pues de la misma forma Evelyn fue educada en esa misma fe en Cristo y demás. Y tengo que decir que nos quedamos, como te decía, con el amor de Dios, con lo esencial, con los buenos recuerdos. De hecho, yo cuando fui a casa de Evelyn la primera vez, aún no novios, cuando éramos amigos, nos conocíamos desde antes, pues pude ver en su hogar pues mucha piedad, una familia de oración que leían la Biblia y demás. Pero antes de llegar a cuando ya éramos novios y nos casamos, sí tendría que decir que después de mi conversión, Tu o mi conversión primera... dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Sí, esa fue la primera conversión. Es decir, Mm. yo después de esa conversión sentí un profundo llamamiento de Dios de predicar el Evangelio, ¿no?
y comenzaban los pastores, las iglesias a invitarme a predicar en diferentes lugares. Y ya después, cuando conocí a Evelyn, pues ya ella sabía de ese anhelo que yo tenía, de predicar y demás. Nos conocimos en Inglaterra, pero tengo que reconocer, porque claro, alguien podría, como suelo contar en otras ocasiones, ¿no? Alguien podría preguntarse, bueno, si tan buenos recuerdos tienes del protestantismo, ¿por qué después os hicisteis, Claro, Evelyn y tú? Claro, pues entonces tengo que decir, desde el amor hacia nuestros hermanos separados, por supuesto, que desde el principio comenzábamos a hacernos preguntas de por qué se iban dividiendo constantemente las iglesias, de una salía otra, cismas, rupturas, malos entendidos a nivel personal o teológico, ¿no? Entonces, ese sentir de iglesia, de hogar, de casa del Padre, de unidad, de amor, es algo que de una forma u otra yo fui echando en falta desde mi infancia incluso. Y entonces sí, ya después Evelyn y yo, por la gracia de Dios, una historia muy larga, pero bueno, nos casamos en el ¿os 2007. casasteis por la iglesia evangélica? Sí, nos casamos en el 2007 incluso en Holanda y demás. Ya después nuestro matrimonio ya fue hecho sacramento también, por supuesto, en la Iglesia Católica y demás. Pero, es decir, todos esos años vinimos a Cuenca de misioneros a cuidar de una iglesia evangélica muy, muy amada, unos hermanos muy cariñosos, pero los problemas continuaban. Es decir, y nunca he negado que yo mismo haya cometido, por supuesto, pecados, errores, porque de alguna forma tampoco era un contexto que nos ayudaba, el contexto protestante, entiendo, desde el amor y el respeto lo digo, que no es un contexto que ayude al crecimiento como cristiano en lo que es la unidad, la fe, la armonía. Es siempre una continua lucha por a ver quién tiene la razón teológica, o a ver quién es el pastor, o a ver quién es el que va a predicar. Entonces fue un proceso muy largo hasta ir poco a poco, ¿no? Como contamos en este libro que, bueno, que después voy a presentar, ¿no? Un proceso muy largo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que algo muy importante nos faltaba, ¿no? Que era el hogar que Cristo nos había dejado como una iglesia visible, que es una santa católica y apostólica, y entonces en todo este proceso han habido ciertas cosas muy importantes que Dios ha ido usando, ¿no? Para poco a poco ir abriendo nuestros ojos y mostrarnos la belleza de Cristo, de la Eucaristía, de su iglesia. Bueno, y de hecho, si me lo permite, y ahora ya después de esto me interrumpes porque si no, no paro, ¿no? Tengo que decir, ahora que estoy en este canal, que hay un testimonio que todos conocéis maravilloso, que fue uno de los medios que Dios usó para yo darme cuenta que había algo en estos hermanos católicos que a mí me faltaba, que era un amor y una armonía y un amor por Cristo y la Virgen y por la Eucaristía y la Iglesia, que por ejemplo, por supuesto, en el testimonio de la hermana Claire, ¿no? O todo o nada, ¿no? Fue en el 2022, creo que cuando yo vi ese testimonio por primera vez. O cuando vi el testimonio también del sacerdote Pablo Domínguez de la Última Cima, ¿no? Que fueron testimonios que a mí y a mi esposa Evelyn nos impactaron de lo que es, como te decía, ¿no? El amor a Cristo, a la Virgen, a la Eucaristía, es decir, un anhelo por santidad, ¿no? Que la hermana Claire y otros hermanos católicos tienen y tenían, que nos fue impactando. Y tengo que reconocer que Dios me fue atrayendo a Evelyn y a mí a su iglesia, es decir, a la Iglesia Católica, antes que por los dogmas, que después eso vino después. Fue en primer lugar por el testimonio vivo de amor cristiano y de amor por Cristo, ¿no? O sea que la conversión, ¿cuándo ha sido? Pues sí, es decir, lo que es la segunda conversión ya de este viaje, ¿no? Sí. Como llamamos al libro. Es decir, el libro lo hemos llamado Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo. Entonces, esta conversión a la fe católica, pues en un sentido ha sido reciente. En el 2024, que tengo que decir también que Dios hizo un milagro, porque es decir, Dios no nos dio hijos biológicos,
En 18 años de matrimonio, Dios, en su sabiduría y providencia incomprensible, no nos dio hijos biológicos, pero tuvimos, es decir, Evelyn tuvo 2 embarazos, pero Dios se llevó a esos 2 hijos nuestros antes de que nacieran, como suele ocurrir en algunas ocasiones, ¿no? Pero tengo que decir que hace 2 años Dios nos dio 2 hijos adoptivos. No, qué bien. Entonces, como tú entenderás, es decir, esto fue uno de los medios también, es decir, nuestros hijos, el testimonio de amor cristiano y católico. Después comenzamos a leer a Scott Hahn, por cierto, Roma, Dulce Hogar, que como sabéis, él y su esposa Kimberly también venían del protestantismo, él era también pastor, yo no era pastor, pero sí predicador, pero era un testimonio parecido, ¿no? Entonces yo lo resumiría de esta forma, es decir, 1, los cismas continuos y rupturas en el protestantismo, aunque tenemos buenos recuerdos también, ¿no?, de lo bueno. Por otro lado, el amor católico de una acogida maravillosa en la diócesis de Cuenca, testimonios como el de la hermana Claire o Pablo Domínguez, y después el ir viendo cómo los dogmas católicos iban armonizando en el depósito de la fe, el catecismo de la Iglesia, la Sagrada Eucaristía, el tener a la Virgen María por madre, cosa que yo lo desconocía antes, la confesión, que es una forma en la que Dios nos abraza también en el sacramento de la reconciliación, el matrimonio como sacramento, es decir, son tantas maravillas que se encuentran en la Iglesia que Cristo fundó, que ahora veo como un océano, ¿no?, interminable de sabiduría, de amor, inagotable. Y ahora, en cierto modo, me siento, aunque hayamos escrito un libro, tengo que decir que ahora me siento como si yo fuese un niño que acaba de hacer la primera comunión. Entonces, esta conversión, que es muy reciente, del año 24, sí, tanto, o sea, tan importante es en vuestras vidas que decidís escribir este libro que se llama Tocados por Dios, aunque habíais tenido una experiencia cada uno en la otra iglesia. Entonces, sí, lo que queréis dar a conocer, que lo has entredicho un poco, ¿no?, es decir, esos sacramentos, esa unión, ese amor a Cristo incondicional y la Virgen, todo eso las está nombrando. Pero eso, ¿qué es? ¿Por qué escribís el libro? ¿Os veis necesidad? Porque a lo mejor hubiera bastado con esa conversión interior que tenéis, ¿no? ¿Qué es lo que os lleva a escribir el libro? Pues es una buena pregunta. Y voy a intentar dar una buena respuesta, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho siempre escribir. Y Evelyn también, pues, se puso a escribir conmigo y demás, pero no teníamos la pretensión de que esto que comenzamos a escribir se fuese a convertir en un librito o en un testimonio que fuese a ser publicado, ¿no? Pero comenzamos a escribir, las páginas iban en aumento y nuestro deseo fue no hacer un tratado o un ensayo de apologética católica o de apologética antiprotestante, sino más bien dar un testimonio vivo de lo que fue nuestra experiencia, porque no por defendernos de acusaciones, que lamentablemente las hay, y te digo esto con tristeza porque yo era también muy anticatólico, lo tengo que reconocer, ¿no? Entonces hay hermanos protestantes que piensan que si uno se hace católico es porque uno ha apostatado de la fe, ha abandonado a Cristo, hemos abandonado la conversión. Entonces ha sido también este librito, ¿no?, una forma de dar testimonio de que nosotros, aunque no hayamos renunciado a nuestra antigua fe porque creíamos en Cristo, yo entiendo que el hacernos católicos, habiendo sido protestantes, lo que intentamos transmitir es que es un avance hacia la plenitud de la fe y de la verdad. Y me gusta transmitirlo así para que nadie se lleve una imagen antiprotestante o anti nada, sino que más bien antes éramos cristianos, pero ahora estamos avanzando más y más a experimentar el amor de Dios, el abrazo de Cristo en la Eucaristía. Entonces este libro ha sido una defensa de la fe, pero en amor, y más bien vivencial y experimental. Es decir, que no ha sido un tratado teológico o algo así, ¿no? Sí, 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 sino poder
decir qué ha sido para vosotros, cómo es la vivencia, cómo es otra dimensión, que es una plenitud que antes no la habíais tenido, aunque estaban las bases, como tú bien dices, claro, que es muy importante porque no es que a ellos les quiera, no siempre estás con muchísimo respeto, ¿no? Y Sí, claro, porque para ellos era lo auténtico, pero precisamente lo encontráis buscando la verdad. Y entonces amén. os topáis con el amor con mayúsculas de Cristo, claro, en su iglesia, que es impresionante. Y entonces, esto me imagino lo que tú dices, claro, para ellos a lo mejor está, me imagino que por el tono que lo dices, está hecho con mucho amor, ¿no? O sea que también Sí, está para que ellos tampoco se duelan, pero claro, diciendo, bueno, es que he encontrado esto, ¿no? Es que tengo que seguirle a él. hemos intentado escribir tanto para hermanos protestantes como para católicos, es decir, para que cualquier cristiano, sea de la confesión que sea, pueda encontrar en estas páginas eh, algo que le pueda beneficiar espiritualmente o a nivel también de lo que es un testimonio y una experiencia cristiana, ¿no? De amor y de amor a Cristo, a la verdad y a su iglesia. Y esos toques, ¿nos puedes decir algunos de vuestra experiencia? Sí, ¿en qué consiste el toque de Dios? Es muy interesante también, ¿no? Porque yo, en mi caso, porque Evelyn siempre ha sido mucho más, diríamos, equilibrada, ¿no? Y más estable a nivel espiritual, emocional. Yo reconozco que en mi caso fue mucho más difícil la conversión al catolicismo, porque yo era muy anticatólico, me habían enseñado acerca de la Iglesia Católica incluso cosas que no voy a explicar aquí porque no edifican. Entonces yo en mi caso me atrevo a decir que el toque de Dios tuvo que ver con Dios quitar en mí una venda de prejuicios y de anticatolicismo que en realidad no me permitían tener una paz profunda y verdadera como cristiano. Porque si a ti te han enseñado desde pequeño, ¿no?, que la única forma de ser cristiano es estar protestando y reaccionando contra la Iglesia Católica, o entonces al final es una continua lucha que te roba la paz y que está muy lejos de lo que es la realidad, ¿no? Entonces el toque de Dios en mi caso creo que fue de ser anticatólico. Dios me quita la venda y veo en Cristo, en su plenitud y en su iglesia y la Eucaristía y en todo aquello que no solo yo no lo entendía, sino que incluso lo combatía, encontrar lo que es ahora causa de nuestra felicidad, gozo y de ir avanzando cada día más, ¿no? Y yo creo que en el caso de Evelyn igual, ¿no? Eh, Evelyn habla mucho de ese sentir ahora de hogar en la iglesia, ¿no? Eh, es que, bueno, si venís a la diócesis de Cuenca, somos aquí una familia, pero yo creo que la familia católica está en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero que hemos sentido ese toque de Dios, sobre todo en el abrazo de los hermanos también, es lo que quería decir, ¿no? Pues qué gusto, porque bueno, eso sí que también es un testimonio de la iglesia. Ya lo Sí, decían, ¿no? Mirar cómo se nota, o sea, que impactan por cómo se tratan, cómo se aman, ¿no? Y entonces a vosotros que ese testimonio haya ayudado a dar ese paso es muy importante. Es muy bueno para ellos, desde luego, para los, cuando vean el programa estarán encantados de decir, oh por Dios, no lo hemos hecho con esa intención y no lo sabíamos, pero qué maravilla lo que nos estás sí, diciendo para los sí. de Cuenca. Y que te iba a preguntar, entonces, ¿cómo es el paso de una iglesia a otra? ¿Tú tienes que pedir ser admitido? ¿Te tienen que bautizar otra vez o no? Porque ya estaba bautizado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, a nivel, eso fue mucho más sencillo de lo que, bueno, ya comenzamos a acercarnos a los sacramentos que antes no teníamos o nos faltaban, como lo que es la confesión, la Eucaristía, es decir, después también fue Pero algo espera, pero maravilloso. tú no tienes que dar ningún paso previo para decir al párroco, al sacerdote, oiga, me quiero pasar a la... ¿Cómo se hace ese paso? Sí, bueno, Porque vamos a ver, nosotros en unos 2 años, porque claro, aquí estamos en una entrevista o testimonio más bien breve, pero hubo un periodo de casi 2 años, me atrevo a decir, desde el 2022 al 2024 estuvimos siendo acompañados por sacerdotes de Cuenca a nivel personal y también a nivel comunitario, la comunidad, la iglesia, la parroquia.
en cuanto a todo lo que era pues la doctrina católica, en qué consiste ahora vivir en la Iglesia Católica, vivir una vida sacramental como matrimonio, la Eucaristía, la confesión. Entonces, a finales de octubre del 2024, fue algo maravilloso, por supuesto, porque tanto Evelyn como yo recibimos el sacramento de la confirmación y nuestros hijos el bautismo, ¿no? Porque nuestro matrimonio ya había sido hecho sacramento y además el bautismo nuestro era válido porque era un bautismo, el mío en la Iglesia Católica y Evelyn también, bautizada en Holanda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues también un bautismo reconocido por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un día maravilloso a finales de octubre del 2024 de ser recibidos formalmente pues en la casa del Padre, como decimos en la Iglesia Católica. Entonces fue un día maravilloso y que lo tenemos en nuestro recuerdo y grabado el vídeo también para que nuestros hijos cuando crezcan vean el bautismo también, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Qué experiencia más impresionante porque, bueno, pues la verdad yo la primera vez que lo he oído, aunque bueno, lo que tú has nombrado, Scott Hahn también, pero bueno, claro, así en directo es muy bonito contado por ti. Nos quedan 3 minutos y si quieres decir algo, por si acaso hay algún protestante que te está viendo o no, o para las personas que nos están viendo, ¿qué pueden encontrar en vuestro libro? Y si también quieres decirles algo, informarles sobre algo, adelante. Bien, pues primero empiezo con lo menos importante, que es la información del libro. Es importante, pero prefiero dejar a lo último una palabra espiritual o algún versículo, ¿no? Bien, el libro, como ya has dicho, ¿no? El libro se titula, que aquí lo tengo, Tocados por Dios, aunque se vea la imagen. Ah, no, se ve bien, se ve bien. Se ve muy bien. Sí, Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo, es un libro publicado por editorial Edivesa, que ya conocéis, y que se puede encontrar tanto en la editorial Edivesa como en Amazon. El que tenga interés es fácil encontrarlo por el título, ¿no? Después también informo para los que tengan interés, ya que, bueno, he dicho que antes yo era predicador, misionero, junto con mi esposa éramos misioneros cuando éramos protestantes, ahora estoy retomando un canal de YouTube que yo antes tenía, pero que ahora ya es un canal católico. Entonces, antes, quien se vaya a mis antiguos vídeos verá el cambio que ha habido en el canal, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? Mi canal es muy fácil de encontrar porque tiene mi nombre, Sergio Gil Nebro. Entonces voy haciendo entrevistas a laicos, a sacerdotes, testimonios, shorts, evangelismo, es decir, es un canal que le intento dar una orientación evangelizadora, ¿no? Para la gloria de Dios, pues es una forma también de el que tenga interés, pues visitarlo, ¿no? Y como me has dicho ya para concluir, es decir, ¿qué palabra dejaría, no? Pues en el nombre de Evelyn, mi esposa, y en el mío, decir una palabra tanto a hermanos católicos como a hermanos evangélicos, ¿no? A los católicos, que yo diría que a veces, lo digo por mí, no somos conscientes del tesoro que tenemos cada vez que nos acercamos, por ejemplo, a la Eucaristía, ¿no? A comulgar. A veces podemos ir a la misa dominical siempre o a veces incluso a la misa diaria. A mí me ocurre, y yo lo confieso delante del Señor, a veces puedo acercarme a comulgar casi por inercia o por costumbre, intento pensar en Cristo, en el significado de la Eucaristía, pero más bien es un llamamiento que me hago a mí mismo de que el Señor nos haga más conscientes de que en cada Eucaristía Él está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad y que es un abrazo que el Dios eterno que se ha encarnado nos da y que tenemos el deber y el privilegio de recibir y de experimentar su amor infinito y su perdón, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y para hermanos evangélicos, yo les diría, como Evelyn transmite muy bien y mejor que yo incluso en el libro, que en lugar de escuchar lo que otros evangélicos dicen de la Iglesia Católica, que más bien se acerquen a una misa, como le ocurrió también a Scott Hahn, y que vivan por ellos mismos, que busquen por ellos mismos, y que es la forma en la que Dios puede quitarnos el prejuicio, ¿no?
y que no hay nada más maravilloso que ser recibidos en la casa del Padre, en el hogar que Cristo nos ha dejado, que es su iglesia, precisamente, columna y fundamento de la verdad. Cuando ya estamos en la Iglesia Católica, ya no tengo yo que reinventar la rueda, ya no tengo yo que crear una nueva teología, sino que ya no estoy en la Iglesia para enseñar, sino más bien para ser enseñado, para recibir y para amar a mis hermanos y a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pues con Entonces, eso bueno, nos quedamos. sería... Qué Sí, bonito, que muchísimas gracias, qué bonito testimonio. Además, qué trabajadores, que encima habéis hecho un libro para que pueda enriquecer a los demás también y acercar a más gente. Y te damos las gracias por haber estado este tiempo con nosotros. gracias a ti y a todos. Recuerdos a Evelyn, que no ha podido estar. Y muchas gracias. amigos, hasta el próximo programa, y no duden en investigar, también poderse meter en su canal de YouTube y esta historia tan preciosa de cómo un matrimonio llega a la Iglesia Católica, que hoy día, que es verdad, muchas decimos nada, no lo valoramos, lo que tú dices, como es una cosa que aquí lo hemos tenido siempre, no se valora, y es una preciosidad oírte y ver el valor que le das y lo contentos que estáis de estar en la Iglesia Católica. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Adiós.